Ahora sí vamos a ver lo que es la segunda parte de la clase de tejido nervioso. Específicamente vamos a hablar de lo que son las neuronas, que son las células principales del tejido nervioso. Los temas que van a componer esta clase van a ser generalidades, siempre al principio, los componentes de las mismas, los tipos de neuronas o la clasificación de las mismas. Vamos a ver también un poquito de lo que son las terminales axónicas y la sinapsis, estos contactos específicos que habíamos hablado. Y vamos a terminar con el revestimiento de las fibras nerviosas. Entonces, en cuanto a las generalidades de las neuronas, vamos a ver que una neurona va a estar compuesta por lo que es o va a ser el cuerpo de la célula nerviosa y todas las prolongaciones que este cuerpo emita, ¿sí? Ya sean axones como dendritas. Y otra cosa más que tenemos que saber es que se van a ver mejor con impregnaciones. Es decir, que histológicamente hablando, ¿sí? Al microscopio va a ser más útil utilizar impregnaciones que tinciones. En cuanto a los componentes principales, vamos a tener tres. Después vamos a ver que hay un montón más, pero las tres partes principales van a ser el soma, que vendría a ser el núcleo más el citoplasma, que va a emitir distintas prolongaciones. Por un lado las dendritas y por otro lado el axón. Las dendritas van a ser prolongaciones cortitas múltiples a partir de las cuales se reciben impulsos. Vamos a ver que estas van a aumentar la superficie receptora de la neurona. Y por otro lado tenemos el axón, que va a haber uno solo por neurona, que va a emitir tanto ramas colaterales como preterminales, pero axón es uno solo, o sea, todo lo que emita van a ser ramas del mismo, en las cuales, donde termine el mismo, se van a formar los contactos sinápticos o la sinapsis con otras células. Bien, acá vemos una imagen para ahondar un poco más en los componentes, ¿sí? Tenemos una neurona, ¿sí? En toda su longitud, con su porción en el sistema nervioso central y su porción en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Vamos a tener el pericarión, que va a ser en realidad el citoplasma de la célula nerviosa de la neurona, ¿sí? Y el núcleo, que lo vemos acá en azul. A su vez también todos estos granulitos que se ven acá, los vamos a llamar cuerpos de Nissl o corpúsculos de Nissl, que van a ser distintos granulitos que van a contener ARN. A su vez también tenemos todo lo que son las dendritas, que son estas prolongaciones cortitas que van a aumentar la superficie receptora de estímulos, ¿sí? Y vamos a tener esta porción que va a ser el cono axónico. Este cono axónico es de donde se va a emitir el axón, que era uno por neurona, nada más. Y vamos a ver que no tiene corpúsculos de Nissl. Y después tenemos el segmento inicial del axón y el axón en toda su longitud. Vamos a ver que el axón va a estar recubierto por esta sustancia que en realidad puede o no estar, que va a ser la mielina, que funciona como un aislante para aumentar la velocidad de la transmisión del impulso eléctrico, ¿sí? Que en el sistema nervioso central va a estar dada por los oligodendrocitos, unas células de las neuroglias, y en el sistema nervioso periférico las va a dar la célula de Schwann, que es otra célula. O sea, lo vamos a ver en la próxima clase con un poco más de detenimiento. Y entre segmento y segmento de mielina vamos a tener estos nodos que se llaman nódulos de Rombier. O sea, son las partes que no tienen mielina. Vamos a ver que la neurona en este caso está inervando al músculo esquelético para generar, por ejemplo, la contracción del mismo y va a terminar en lo que es la placa motora terminal que estuvimos charlando un poquito la clase anterior mediante los botones sinápticos y las hendiduras sinápticas. Ahora, vamos a ver que las neuronas se van a poder clasificar de acuerdo a la cantidad de prolongaciones que tengan en unipolares, cuando tienen solo una prolongación, o sea, es un soma más un axón, y se van a dar, por ejemplo, se van a ver en el desarrollo embrionario. Las neuronas bipolares, en las cuales hay una prolongación a cada extremo del cuerpo celular, por ejemplo, un axón y una dendrita, y lo vamos a ver en todo lo que son los sentidos, como por ejemplo la visión, la audición, el gusto, etc. Las neuronas pseudo-unipolares, que van a tener una sola prolongación que se va a separar en forma de T, o sea, tenemos el cuerpo, una prolongación que se separa
para ambos lados. Y las vamos a ver, por ejemplo, en ganglios espinales y craneales. O sea, siempre neuronas sensitivas. Y vamos a tener neuronas multipolares, que son las más frecuentes, y es, por ejemplo, la imagen que veíamos anteriormente, que tiene un axón y muchísimas dendritas. Y las vamos a ver, por ejemplo, en neuronas motoras y neuronas de integración. Y acá vemos un poco más los tipos de neuronas: motoras, sensitivas y de integración. Las motoras dijimos entonces que teníamos un axón y un montón de dendritas, ¿sí? Acá tenemos muchísimas dendritas, ¿sí? Axón, otra neurona, muchísimas dendritas, otro axón y llega al músculo. En el caso de las sensitivas tenemos las neuronas pseudounipolares, que teníamos el cuerpo, que emitía una sola prolongación, que se dividía en forma de T hacia ambos lados, ¿sí? Y tenemos el caso de la neurona bipolar, que tiene una prolongación hacia un lado y otra hacia el otro. O sea, una porción receptora y una porción efectora o transmisora del estímulo, que vendría a ser el axón. En este caso, tenemos la prolongación única, que tiene una porción receptora, se emite, o sea, se transmite todo el impulso hacia el soma, llega al soma y se emite una respuesta para allá. Y las neuronas de integración, que tenemos, por ejemplo, las células piramidales a nivel del encéfalo, que van a ver también un poco más en anato también, y en biología quizás. Tenemos las interneuronas, que son neuronas pequeñitas que van a conectar otras dos neuronas, y las células de Purkinje también a nivel del sistema nervioso, que tienen un montón de dendritas y el axón, ¿sí? Bien. En cuanto a lo que son las terminales axónicas y la sinapsis, vamos a ver que la transmisión del impulso solo se va a poder dar en una dirección, o sea, desde el soma hacia el axón. El impulso se va a desplazar por todo el axón hasta llegar a la terminal nerviosa, es decir, donde termina el axón, generando la liberación de una sustancia transmisora o neurotransmisora, que va a ser una sustancia química liberada mediante exocitosis en la terminal nerviosa como reacción a este potencial de acción o diferencia de carga que venía viajando por todo lo que es el axón, generada en el núcleo o en el soma a partir de los impulsos o estímulos que reciben las dendritas. Esta va a difundir la sustancia neurotransmisora, entonces desde la célula que generó la respuesta hacia otra célula, que va a ser la célula posreceptora, en este caso va a ser esta, ¿sí? Que puede ser una célula posreceptora, una neurona o un órgano efector, que gracias a la unión de la sustancia neurotransmisora con su receptor va a ser o excitada o inhibida. Puede ser, por ejemplo, que aumente la contracción si estamos hablando de un músculo, que la disminuya, que aumente la secreción o inhiba la secreción, o que inhiba o excite a otra neurona que le siga, ¿sí? Entonces, la sinapsis, ya estuvimos hablando un poquito, pero bueno, vamos a adentrarnos un poco más, va a ser la zona de contacto especializada en donde tiene lugar la traducción de un impulso eléctrico mediada por un neurotransmisor. Y va a tener distintos componentes. Entonces tenemos la porción presináptica, ¿sí? Que es hacia la cual le llega el impulso eléctrico y tiene todos los neurotransmisores en vesículas, y que justamente cuando llega este impulso libera el neurotransmisor. La porción postsináptica, que va a ser otra célula que tenga receptores para este neurotransmisor específico, y la hendidura sináptica, que va a ser el espacio entre medio de las dos porciones. Entonces, tenemos distintos tipos de sinapsis. Según la localización de la sinapsis, las vamos a poder dividir en, por ejemplo, axónicas, o sea, un axón contacta a otro axón; somáticas, cuando un axón directamente hace contacto con el soma; o axodendríticas, que es cuando un axón hace contacto con una dendrita, ¿sí? Y a su vez también las podemos clasificar en sinapsis químicas o eléctricas. Las sinapsis químicas son todas las que estábamos hablando recién, mediadas por sustancias neurotransmisoras que se unen a un receptor específico, y las sinapsis eléctricas son aquellas que se dan mediante las uniones gap o nexo que estuvimos hablando en la clase de epitelial, que son uniones que permitían el pasaje directo de iones, por lo que la actividad eléctrica va a difundir súper rápido, o sea, no necesitan este tiempo que nosotros estaríamos perdiendo en la unión del neurotransmisor al receptor y
generación de respuesta. Y a su vez también son bidireccionales, a diferencia de la sinapsis que estábamos hablando antes, que eran unidireccionales, o sea, las químicas. Y estas, por ejemplo, se van a dar en los invertebrados. Pero nada, sepamos que las químicas son las que se ven por excelencia en nuestro organismo. Y ahora sí, en lo que son el revestimiento de las fibras nerviosas, tenemos que la fibra nerviosa se va a componer del axón y todas las vainas que la recubren. Todos los axones periféricos van a estar rodeados por una vaina de células de Schwann. Son unas células de sostén, que van a formar la vaina de Schwann. O sea, tenemos el axón rodeado por la célula de Schwann. En los nervios periféricos mayores, estas células de Schwann van a secretar una vaina de mielina, que es una sustancia aislante que va a aumentar todo lo que es la transmisión va a aumentar la velocidad de la transmisión del impulso. Estas fibras entonces pueden ser mielínicas o amielínicas. Las mielínicas son todas aquellas que tienen a la célula de Schwann formando la membrana en espiral alrededor del axón en distintos segmentos, ¿sí? Separados por intervalos que son los nódulos de Ranvier. Y tenemos las amielínicas en las cuales tenemos células de Schwann que forman invaginaciones y rodean a los axones, pero no hay mielina, o sea, no está esta sustancia que aumenta la velocidad. Y en el sistema nervioso central vamos a ver que esta vaina de mielina va a estar formada por los oligodendrocitos, que son otras células encargadas de lo mismo, o sea, cumplirían con la misma función, pero a nivel del sistema nervioso central. Y en el caso de las fibras amielínicas van a estar separadas, por ejemplo, por otras células de la neuroglía, pero no tienen vaina de Schwann, porque justamente no está la célula de Schwann en el sistema nervioso central. Vamos a ver también que los nervios periféricos van a tener grandes cantidades de tejido conectivo que va a proteger y sostener a las fibras nerviosas. Tenemos de tres tipos: el epineuro, el perineuro y el endoneuro. El epineuro es el más externo y va a estar rodeando al nervio y va a ser un tejido conectivo denso y regular. El perineuro va a rodear fascículos, ¿sí? Y va a estar formado por tejido conectivo denso y regular. Y el endoneuro va a estar rodeando a cada fibra nerviosa por sí misma y va a estar formado por tejido conectivo laxo. Todos los nervios van a ser irrigados por vasos sanguíneos intraneurales, o sea que van a estar adentro del nervio, que van a ser muy, muy, muy chiquititos y se van a llamar vasa vasorum. Y a su vez también el epineuro y el perineuro van a estar inervados por el nervio inevorum, que son como nerviositos chiquititos que van a estar inervándolos. Y acá tenemos lo que es el revestimiento de la fibra. Por ejemplo, tenemos células fibras mielínicas, ¿sí? Tenemos lo que es la célula de Schwann, ¿sí? Rodeando de manera espiralada a lo que es el axón, ¿sí? Y fibras amielínicas en el cual tenemos una célula de Schwann central rodeando a varios axones, pero sin formar mielina, ¿sí? En este caso sí tenemos la mielina entre medio. Y acá tenemos los nódulos de Ranvier. ¿Qué permiten los nódulos de Ranvier, o sea, estas porciones que no tienen mielina? Que el impulso eléctrico salte, es decir, va a ser una conducción saltatoria. Es decir, va a venir el impulso eléctrico desde el soma y se va a transmitir desde un nodo hasta otro, y de un nodo hasta otro, y de un nodo hasta otro. Es decir, que el impulso no va a tener que recorrer todo el largo del axón, sino que solamente las porciones que no tienen esta sustancia aislante, ¿sí? Y nada, en este caso, en el caso de las neuronas amielínicas, no se va a dar así, o sea que tiene que el impulso eléctrico viajar por todo el largo del axón y por supuesto va a tardar más, o sea la velocidad de conducción va a ser mucho menor. Entonces acá tenemos todas las fibras nerviosas, ¿sí? Con el endoneuro rodeando a cada una, a su vez el perineuro rodeando a un fascículo y el epineuro rodeando a todo el nervio, perdón. Y a su vez tenemos los vasos sanguíneos, que vendrían a ser los vasa vasorum, y distintas fibritas que acá no se ven, que van a ser los nervi nevorum, que es todo lo que rodea a lo que sería la fibra lo que inerva la fibra nerviosa. Y acá tenemos dos preparados histológicos que quería que vean, ¿sí? Que corresponden a nervios periféricos también en cortes tanto longitudinales como transversales. En el corte longitudinal vemos todo lo que son los somas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un cuerpo neuronal
otro cuerpo neuronal, ¿sí? Con todas sus prolongaciones y las distintas células de sostén que en este caso todavía no nos interesan. Y acá en el corte transversal vemos cómo tenemos todo lo que son los somas, los cuerpos neuronales, pero vamos a ver, ¿sí?, las prolongaciones. En este caso, este sería el nervio, ¿sí? Por supuesto, esto sería un nervio periférico, un ganglio, en el cual tenemos somas y prolongaciones, si no, no estaríamos viendo somas, ¿sí? En este caso, esta sería la porción que corresponde al nervio y estas serían las células. Espero que les haya servido, muchas gracias por la atención y nos vemos en la próxima parte de la última parte de la clase del tejido nervioso.